Juan de Palafox y Mendoza, sin lugar a dudas, constituye una figura importantísima en el mundo no solamente religioso, sino en el mundo cultural de Puebla, por toda la pasión que entregó en un lugar que por amor a Jesús, por amor a sus semejantes, renunciando a toda la comodidad y a todo lo que la corte española del siglo XVII le brindaba, prefirió a los pobres que el mundo de la Europa tan exquisita del siglo XVII. Palafox justamente nace producto de una aventura furtiva entre su padre, un hombre noble de Aragón, don Jaime de Palafox, y su madre, Ana de Casanate. En esa época, en el siglo XVII, las cuestiones de la nobleza, nos encontramos con una sociedad, no de clases sociales como hoy en día, sino de castas, provoca que Palafox tenga su embarazo que ser escondido. Y su mami, en ese entonces muy angustiada por la circunstancia, va a una población donde había un balneario, donde la gente aragonesa buscaba de alguna manera curar sus heridas, sanarse, que era Fitero. Ahí donde se encuentra un monasterio precioso de estilo románico y los famosos baños, su mamá decide, junto con una persona que la acompañaba, que le servía de servidumbre, ir a tener al pequeño Juanito. Sin embargo, la señora le pide, una vez que nace Juanito, que su hijo sea acomodado en un lugar donde pueda, de alguna manera, una buena alma, recogerla y de esa manera darle viabilidad en la vida. Pero desgraciadamente, cuando la persona que está a su cargo del servicio doméstico va a dejar al niño al lado de este río que cruza el Fitero, es descubierta por el cuidador de los baños, deja el niño a un lado del río y entonces el cuidador se percata que hay un bebé. Pues recogen al pequeño Juanito y es como deciden que Juanito sea amamantado por una nodriza para que el niño pueda tener precisamente una mejor crianza. La mamá se va adolorida, imaginémonos nada más la tragedia que le comenta su empleada doméstica, y como acto de arrepentimiento y contrición ella decide meterse a un convento con las madres carmelitas para poder sanar precisamente esa herida. Mientras tanto, Juanito va a ser bautizado y va a ser adoptado por pastores de Fitero. Estos pastores van a criar a Juan en el cuidado de las ovejas, en la humildad, en la vida con la comunidad, que prácticamente estaba de conformidad con los frailes y sacerdotes de la comunidad fiterana. El papá de Palafox, don Jaime, necesita saber qué ha pasado con ese hijo que estaba en ciernes. Va a ver a la mamá, doña Ana, y le dice a don Jaime lo sucedido. De manera que el padre busca a su hijo y lo encuentra. Hoy en día podemos contemplar que el acta de nacimiento está tachada. Lo reconoce y le da los apellidos del padre, que son Palafox y Mendoza. Palafox va a ir a la universidad más grande en ese entonces del reino español, que es la Universidad de Salamanca. Como cualquier jovencito, va a llevar una vida desenfrenada, una vida de los estudiantes propiamente de la época de Salamanca y de hoy en día. De manera que descubre que esa vida no le llena ni le trae nada bueno, y entonces hace un cambio radical en su manera de actuar en el mundo y toma el hábito sacerdotal. Para ello tiene que estudiar, obviamente, el derecho canónico, complementa los estudios de Salamanca, yéndose, entre otras universidades, a Huesca y Alcalá. La gente de su época, los nobles con lo que estudiaba, lo veían como loco. Y así fue Juan de Palafox y Mendoza, un hombre que fue contracorriente pese a que lo llamaron loco. En su carrera ya como eclesiástico es descubierto por un personaje muy importante de la corte de Felipe IV, el conde duque de Olivares, que decide que Palafox auxilia al rey en tareas tan importantes. Va a fungir como fiscal del Consejo de Indias, es decir, el abogado del Consejo de Indias. Previamente va a ser fiscal del Consejo de Guerra y también va a ser consejero de Indias, lo que quiere decir que Palafox va a gobernar junto con otro grupo de personas los territorios americanos de ultramar pertenecientes a España. Su labor en la Nueva España fue formidable.
que entre los años de 1640 a 1642, Palafox fue el equivalente a los siguientes cargos de hoy en día: presidente de la República, presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidente del Congreso, auditor fiscal de la Federación, arzobispo de México y obispo de Puebla, ya que tenía los cargos de juez de residencia, visitador general, virrey, arzobispo de México y obispo de Puebla. Su obra en Puebla, a la que llamó Raquel e hizo un juramento de nunca abandonarla, le legó una hermosísima catedral, la primera biblioteca pública de América, que es la Biblioteca Palafoxiana, los llamados seminarios tridentinos provenientes del Concilio de Trento, en donde él mismo, poniendo el ejemplo, obligó a los sacerdotes a aprender las lenguas indígenas. Si Puebla hoy es considerada la joya del barroco, se debe esto gracias a Palafox. La obra más grandiosa fue su obra espiritual. Gracias a Palafox, el obispado de Puebla tuvo una importancia enorme. Nuestra ciudad, nuestro estado se llaman hoy en día Puebla gracias a él. Y su relación con Jesús en entrega a los demás, hoy lo han llevado a los altares y por eso lo conocemos como el Beato Juan de Palafox y Mendoza. La beatificación de Juan de Palafox y Mendoza, después de varios siglos de permanecer insuspenso, en el año 2011, una fecha importantísima no solamente en la historia de la Iglesia de Puebla, sino en la historia de la ciudad de Puebla, Palafox llega a los altares como el Beato Juan de Palafox y Mendoza, y entonces se decide que parte de sus restos, tal cual era la voluntad del Beato, sean trasladados a Puebla. Con motivo del Año de la Fe, el Santo Padre Benedicto XVI en el 2011 nos invitaba a que nosotros mostráramos al mundo y a nuestros hermanos católicos a los testigos de la fe que se distinguieron por el amor a Jesucristo en su seguimiento, y para nosotros aquí en Puebla, de una manera muy especial, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa pues ha querido que se diera a conocer, se mostrara al Beato Juan de Palafox y Mendoza como un testigo de la fe. Cual pues nos llenamos de júbilo al recibir sus reliquias del Beato Juan de Palafox aquí en nuestra Arquidiócesis de Puebla, que empezaron su peregrinar en el año 2011, siguiendo en primer lugar la ruta que el Beato visitó en vida. Hasta la fecha se han recorrido 150 parroquias de toda nuestra Arquidiócesis de Puebla, en la cual pues hay un gran interés de parte de los fieles, un gran entusiasmo y sobre todo una devoción para pedir a Dios por intercesión del Beato algún favor, alguna gracia. Las reliquias que peregrinan son de primer grado, es parte del maxilar derecho de don Juan de Palafox y Mendoza, y también las reliquias de segundo grado son precisamente aquellos objetos que en vida tocó el Beato. Previo a la visita se da una catequesis, una sensibilización a los fieles de qué es una reliquia, quién es el personaje, en este caso el Beato Juan de Palafox y Mendoza, y qué significa la presencia de una reliquia en la misma vida de la parroquia. Se desborda el júbilo, la piedad popular, con manifestaciones, entrada del pueblo es donde se hace la recepción, van peregrinando de una parroquia a otra, el párroco, sus fiscales, sus mayordomos, sus grupos de apostolado, pues con bandas de música, alfombras, flores, cohetes, y son días de fiesta porque son calles adornadas. El santuario guadalupano, la primera capilla en construcción fue dedicada a él. De hecho, ahí están sus reliquias que han peregrinado por estas 150 parroquias y donde pues invitamos a todos nuestros hermanos a que acudan para que lo conozcan y sobre todo para pedir su intercesión.